Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que recibe este mensaje en su corazón. Este es un mensaje para la iglesia. El Señor viene hablándome hace días sobre este tema, dándome mucha palabra y es necesario que sea compartido con todos ustedes. El Señor está examinando los corazones como Él dijo hace tiempo atrás y está haciendo un llamado de advertencia, un llamado de atención a su pueblo. La iglesia ha llegado a un estado tal que es necesario que sea corregida para que enderece su camino, enderece sus pasos. Esto el Señor lo hace por amor a la iglesia, para que no se pierdan. El Señor me hablaba de la murmuración, del escarnio que se hace sobre muchos hijos de Dios. Muchas veces el creyente cree que todo le es lícito, se siente como en una falsa santidad y en una falsa justicia y se cree con derecho a juzgar todas las cosas y no precisamente lo está haciendo bajo la guianza del Espíritu de Dios. Hay una ceguera que ha inundado al pueblo de Dios y le impide ver cuándo está pecando realmente contra el Señor. Porque como les dije recién, hay como una falsa seguridad que donde se sienten con derecho, santos y justos para criticar, condenar, murmurar y hasta blasfemar contra el Señor. El Señor está haciendo un llamado de atención, de alerta, haciendo un llamado a sus hijos a que corrijan su camino, porque esta situación que se viene presentando en mucho pueblo de Dios no puede continuar así. De continuar así se van a perder. Hermanos, todo lo que se habla, todo lo que sale de nuestra boca es precisamente lo que hay en nuestro corazón. No podemos hablar lo que no sentimos y lo que no pensamos. En esto, muchas veces movidos por sentimientos y por cosas que se arraigaron en el corazón, muchos pecan, comienzan a hablar y pecan de muchas maneras, queriendo, sin querer, en ignorancia, en conocimiento, pero pecan. Quiero que sepan que todos los mensajes que el Señor me da, primeramente los recibo para mí, porque es necesario que cada uno de nosotros nos autoexaminemos, pensemos en qué estamos fallando o en qué pudimos haber fallado al Señor. Y este pecado, el de la murmuración, el juzgar las cosas a la ligera, sin discernimiento, sin la dirección del Espíritu de Dios, lo hemos hecho todos, lamentablemente. Pero es algo que se ha agudizado mucho. Lo veo en las redes, en los grupos, en las iglesias, en todas partes. Y el Señor me hablaba mucho de que lo que está depositado en los corazones es lo que les produce, lo que los hace hablar y murmurar, pecar contra el Señor. Pecan también contra su hermano, contra quien murmuran. El que tengamos el conocimiento del bien y del mal de las cosas que el Señor nos haya dado
el entendimiento para poder discernir, no nos hace, no nos habilita para juzgar al hermano. Hay ciertas restricciones que el Señor nos ha puesto para poder juzgar las situaciones, pero no es solo juzgar. Si uno va a mirar algo en el hermano, esto tiene que ser para poder corregir, y el corregir siempre tiene que ser con amor. Porque si solo es el hecho de hablar de esa persona, lo que uno ve con sus ojos, por más que uno se sienta recto, justo y santo, peca. Hay que aprender a juzgar las situaciones basados en la guianza del Espíritu de Dios y no por la carne, ni tampoco por lo que hay en nuestro corazón. Porque para poder juzgar las situaciones y poder ser guiado por el Señor, nuestro corazón tiene que estar limpio. Y lamentablemente no es así en la mayoría de los casos. Quiero compartirles Mateo 12. Hoy vamos a leer bastante palabra porque mucha palabra el Señor me dio y tomé nota de todos los versículos y quiero que podamos ir viendo uno por uno todo lo que el Señor nos habla. No voy a centrarme en los versículos que habla sobre la murmuración, porque eso sé que muchos ya los han leído. Vamos a leer otros versículos, otra palabra que el Señor me dio y donde el Señor profundiza muchas otras cosas más. En Mateo 12, vamos a leer del 34 al 37. Dice lo siguiente: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Acá está hablando el Señor Jesucristo, y está dando una clara advertencia de que cuidemos mucho nuestras palabras, de lo que sale de nuestra boca. Y acá está hablando lo que se les acaba de compartir, que de lo que hay en el corazón es lo que sale del hombre. Muchos se apoyan en sus dones, en sus revelaciones, y practican la murmuración como si fuera un deporte. Se hacen especialistas juzgando y murmurando contra sus hermanos. Y todo esto bajo ese traje de santidad, de justicia, pero no es otra cosa que un disfraz. Muchos dicen, a mí Dios me reveló tal y cual cosa, y no es otra cosa que producto de lo que dejaron anidar en su corazón. No es revelación, sino resentimiento, me decía el Señor. Es la carne hablando. Voy a compartirle Lucas 6:37. Ustedes pueden leer en sus casas porque tengo bastante para compartir, hasta el 45. Pueden tomar nota, Lucas 6, del 37 al 45. Yo voy a detenerme solamente en el 37. Igual se los dejo acá en la pantalla
todos los versículos para que puedan tomar nota en caso de que lo quieran hacer. Lucas 6:37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Acá otra advertencia de nuestro Señor. Acá sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de Él. ¿Y por qué será que Él nos manda a no juzgar y a no condenar? Porque esa no es nuestra misión. Una cosa es que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es una buena acción de una mala acción, lo que es pecado de lo que no es pecado. Pero entrar en juzgar a las personas y condenarlas no es a lo que nos mandó el Señor. Dice: perdonad y seréis perdonados. Si nosotros nos dedicamos a mandar al infierno a todo el mundo, a desecharlos, porque según nuestras revelaciones, dice su palabra que no seremos tampoco perdonados. Esta es parte de la ceguera que ha entrado en mucho pueblo de Dios. En esa falsa justicia de creerse con derecho de mandar al infierno a cuanta alma se nos cruce con la cual no estemos de acuerdo o no simpaticemos. De eso vamos a hablar en otro mensaje, de las doctrinas y todas las denominaciones y todo lo que está sucediendo con esta guerra que se ha armado entre hermanos. Cada vez que entro al Facebook y me detengo unos segundos a mirar unas que otras publicaciones de hermanos, termino muy triste, hermanos. Veo con el desprecio con el que se hablan, la soberbia con la que se hablan. Hay una competencia a ver quién sabe más, quién tiene la razón. No veo amor, no veo mansedumbre, no veo templanza. Pero lo más triste es que no veo amor, y si no hay amor, no hay nada, hermanos, nada importa. Están siguiendo el camino del cristianismo sin sentido. Porque el final de esa persona, si no ama, es que se va a perder. Porque dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor, cuando el Señor nos habla del amor, no quiere decir que andemos abrazados de la mano, tirándonos besos todo el tiempo, no. El amor encierra todos los frutos, hermanos. Si Dios nos permite, haremos un mensaje sobre los frutos. Pero en el amor están encerrados todos, está la paciencia, está la mansedumbre, está la templanza, la bondad. Todo lo bueno está encerrado en el amor. Si ustedes observan toda la ley, no matarás, no robarás, porque si uno ama a su prójimo, no va a asesinar ni a matar a nadie, no va a robar a nadie. Pero lamentablemente, al haber escasez de amor, hay muchísimo homicidio en el pueblo de Dios, y no físico, sino espiritual. Anoche hablaba con una preciosa sierva del Señor, una bella hija del Señor, que el Señor me ha permitido conocer y tener una hermosa amistad. Y yo, sin haberle compartido todo este mensaje, ella comenzó a hablarme de todo lo que Dios le había venido hablando, y me compartía versículos.
Y yo estaba, wow, qué grande que es nuestro Señor, porque cuando Él habla, Él confirma, Él habla por 2 o 3, no habla uno solo, el Señor no tiene profetas exclusivos. Cuando el Señor da un mensaje, lo da a través de varios siervos, confirma a través de varios siervos, sin necesidad que uno tenga que abrir su boca. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Ella me hablaba de Caín y Abel, lo que se posó en el corazón de Caín lo hizo homicida. Pero así hay muchos hoy en día, homicidas de sus hermanos. Tal vez sin matar a nadie físicamente, pero lo matan con su boca, lo matan con sus pensamientos, lo matan con lo que sienten en su corazón y con lo que han dejado anidar y crecer en sus corazones. Envidia, celos, rencor, competencia. De eso está minado el pueblo de Dios, minado. De cada 10, 8 o 9 tienen estas cosas en su corazón. Y ustedes saben que los espíritus inmundos no operan solos. Ellos van de la mano junto con grupos. Uno trae el otro y el otro trae el otro. Entonces cuando le abrimos la puerta a la envidia en nuestro corazón, de seguro uno termina contaminado con un montón de cosas más. No solo envidia. Comienzan los celos, comienza la competencia, comienza la murmuración, comienza la planeación de cómo puede derribar a ese hermano. Trata de traer más adeptos, a ver a cuántos más puedo poner en su contra, a contaminar la mente de los demás, los oídos de los demás. De esto también me hablaba el Señor. Me decía, todo aquel que presta su oído a la murmuración se hace cómplice, me decía el Señor. Y ambos pecan de igual manera. Miren cómo es esto. O sea, si yo presto mi oído sin dar mi opinión, pero presto mi oído a la murmuración, también me hago pecador delante del Señor. Esto no es así nomás. Como les dije, en el corazón se anidan muchas cosas. Y cuando el corazón está contaminado, el discernimiento no puede funcionar de una forma correcta, porque el discernimiento se utiliza con la guianza del Espíritu de Dios. Y cuando cuando el corazón está ennegrecido, contaminado, no puede haber un fluir del Espíritu de Dios. Por ende, no hay un discernimiento correcto de las circunstancias. Entonces ahí entra también la mentira, el engaño, la blasfemia contra el Espíritu de Dios y los homicidas que terminan condenando a sus hermanos. Cuando el corazón se contamina, se produce una ceguera en la persona. Vamos a leer 1 de Juan 2:11. Santo.
Primera de Juan 2:11 dice: Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Quiénes son los que aborrecen a sus hermanos? Aquellos que sienten envidia, que sienten celos, que compiten, que murmuran, que planifican. Claro, todo esto apoyándose bajo ese traje de justicia y santidad, sintiéndose justos y correctos en su manera de actuar. Pero no deja de ser otra cosa que la carne, obrando. Algo que el Señor me decía es que aquellos que se levantan contra mis pequeños, me decía el Señor, yo cerraré las puertas de bendiciones que abrí. Y esto no es otra cosa que la consecuencia del obrar a causa de lo que hay en sus corazones. Porque al tener el corazón contaminado, los lleva a obrar de mala manera contra sus hermanos. Y como consecuencia, el Señor me decía que cerraría las puertas de bendiciones que había abierto para aquellos. Y quienes en algún momento el Señor bendijo. Y me mostraba situaciones. ¿Qué va a pasar con estas personas? Tenemos un Dios misericordioso, pero no podemos jugar con la paciencia del Señor, con la misericordia del Señor, y pretender que Él eternamente va a esperar a que corrijamos nuestro camino. Porque el Señor me mostraba y me decía, porque se están levantando en contra de mis pequeños, en contra de lo que más ama el Señor. Y Él no se va a quedar de brazos cruzados, viendo cómo hacen escarnio, cómo los lastiman, cómo los aborrecen, cómo los humillan, cómo blasfeman, cómo levantan falso testimonio, diciendo mentiras, inventándose historias en contra de sus hermanos para poder avalar sus revelaciones. Muchas veces en mi caso el Señor me dijo, no te defiendas, solo calla, espera, soporta. Y todo está en las manos del Señor, hermanos míos. Pero he visto lo que sucede con varones y mujeres que se levantan contra los hijos de Dios. Y hoy no están en la presencia del Señor. No perdamos nunca el temor al Señor. Seamos prudentes. Autoexaminémonos siempre. No perdamos nunca esa capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Cuando el Señor habla, cuando el Señor da un mensaje. Aún para aquellos siervos y siervas que reciben un mensaje que es para impartir a otros. Tenemos la responsabilidad y la obligación de también tomarlos para nosotros. Y examinar y decir, ¿no será que yo en algún momento también hice lo mismo? ¿También fui partícipe? ¿También presté mi oído? ¿También hablé de más? ¿También prejuzgué las cosas
sin conocimiento, sin entendimiento, sin la guianza del Señor? ¿No será que yo en algún momento condené a otros a causa de alguna revelación o a causa de algo que alguien dijo o me compartió? Vamos a leer Mateo 15. Mateo 15 del 11 al 20. Dice así. Y llamando hacia la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare, al ciego ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Acá bien claro el Señor nos habla. De todo lo que sale del corazón del hombre es lo que realmente le hace pecar, lo contamina, lo ensucia. Por eso el Señor nos manda a guardar el corazón. Es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón, no solo de no ser dañado, sino de no dañar también a los demás, de que no se almacene en nuestro corazón toda clase de porquería disfrazada de religiosidad, de santidad, de justicia, de revelación y cuánta cosa se puede meter allí camuflada, disfrazada de otra cosa, que no es otra cosa. Qué oscuridad, qué pecado que viene de las tinieblas. Vamos a leer el Salmo 34, 11 al 22. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Otra clara advertencia de nuestro Señor Jesucristo a guardar nuestra lengua, nuestros labios del engaño, apartarnos del mal, buscar la paz
¿Cuántos andan en disputas, en disensiones, en discusiones, aborreciendo al hermano porque tal vez no piensa igual, no comparte determinada idea? A esto no nos llamó el Señor. A veces los cristianos actúan de tal manera como si no existiera Dios, o como si Dios fuera un Dios ciego, que no ve las intenciones del corazón, no ve nuestros actos. Vuelvo y repito, está esa falsa seguridad en muchos de creerse santos con derecho. Quiero leer Proverbios 18, del 20 al 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque al fin y al cabo, si no nos arrepentimos, si continuamos en esa postura de condenación hacia los demás, no estamos haciendo otra cosa que condenarnos a nosotros mismos. El que no ama, el que no perdona, no será perdonado. El que no ama, como no conoce a Dios, no heredará el reino de Dios. Hermanos, es más sabio permanecer en silencio, meditando, ante la duda ir en oración, consultar al Señor: Señor, dime qué está pasando, Señor, muéstrame. No quiero guiarme por lo que dice tal o cual persona, quiero guiarme por tu espíritu, porque tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la verdad. Muéstrame qué hay acá. Dame discernimiento para que yo no peque, para que yo no erre, para que yo no me levante en contra de mi hermano. El Señor me mostraba cómo se forman grupos y planifican cómo qué hacer o qué no hacer con tal o cual hermano, consultándose unos a los otros. Y eso aborrece el Señor. El Señor me decía: muchas veces caen en idolatría hacia el hombre, porque no me buscan. Todas las veces que nosotros como cristianos desplazamos al Señor, lo dejamos en segundo lugar, caemos en idolatría, porque todo lo que ocupe el lugar del Señor es idolatría. Seamos sabios, tengamos temor del Señor, vayamos a su presencia, preguntemos, y si no recibimos respuesta inmediata, permanezcamos en silencio. No vaya a ser que pequemos contra el Señor, que lastimemos a un hermano y después tengamos que rendir cuentas, porque leímos: el Señor pedirá cuentas de todo lo que salga de nuestra boca. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? No, porque yo pensé, porque a mí me dijeron, porque a fulanito se le reveló, porque a menganito tiene un gran ministerio, entonces todo lo que dice es palabra santa. La única palabra santa es la palabra de Dios. Porque todo el resto que sale de la boca del hombre tiene que ser examinada. Quiero leer Salmo 55. Esta palabra se me compartió anoche y yo quedé, wow, cómo el Señor habla. Vamos a leer todo el Salmo 55. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica.
Está atento y respóndeme. Este es un clamor de David. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, el cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamé y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Hermanos, hay mucho pueblo lastimado a causa de la murmuración, a causa de cosas que se dicen, que se inventan, mentiras. Este clamor de David, cuando lo leí, me tocó mucho el corazón porque muchas veces le he dicho lo mismo al Señor. A veces me canso de ver tanta dureza y tanta maldad en los corazones, que solamente quisiera volar y estar en su presencia y no bajar más. Entiendo por qué en su palabra dice que sus hijos dirían: sí, ven Señor Jesús. Porque cansados y agobiados estamos de tanta lucha, porque son los mismos hermanos los que se levantan en contra, son los mismos siervos, pastores, profetas que se levantan en contra de sus hermanos. Sus títulos, sus ministerios no los van a salvar. Perdieron el rumbo, se llenaron de soberbia, endurecieron su corazón y entraron cantidad de demonios dentro de ellos. Que una persona te hable de la Biblia, que una persona tenga dones, no significa que está bien delante del Señor. Hay que escudriñar los corazones. ¿Cómo se escudriña quién es del Señor y quién no? Por los frutos.
Si esa persona aborrece a su hermano, condena a su hermano, murmura contra su hermano, planifica contra su hermano, llama a otros para incentivar que le dejen de hablar. Esto pasa muchísimo en las iglesias, en los grupos, en todas partes. Se repite una y otra vez. Yo digo, Señor, ¿cuándo vamos a crecer? Pero a mí el Señor me llamó para profeta de las naciones, para esto y para aquello. Pero pecan murmurando, pecan levantándose en contra de sus hermanos, pecan con envidia, pecan con celos. Si tienes algo contra tu hermano, ¿por qué simplemente no lo dejas en manos del Señor? O tratas de arreglar la situación, siendo humilde. Miren, hermanos, hace un tiempo el Señor me dio una visión. Tenía una llamada pendiente y comencé a orar al Señor, pidiendo la guianza del Señor, pidiendo palabra. Y comienzo a ver una escena, una imagen. Vi como un cofre de esos antiguos de madera. Estaba lleno de perlas, perlas blancas, redondas, preciosas, perfectas, pero eran enormes, eran del tamaño de una manzana. Y estaba lleno, todas eran iguales. Y el Señor me recordaba cuántas veces Él me habló diciéndome que sus hijos, su iglesia, son sus perlas. Sus primicias son sus perlas. Y no hay diferencia entre uno y el otro. Eran todas iguales, pero eran enormes. Y el Señor me permitía entender el valor que tienen sus perlas, sus primicias, sus hijos, su novia para Él. Estas estaban en un cofre y ese cofre se transforma en el arca. Veo venir dos ángeles muy altos, muy altos. Ponen unas varillas a los costados y cargan el arca y la transportan. Y yo podía entender que sus hijos están guardados en la presencia del Señor. No hay distinción entre uno y el otro, eran todas iguales, todas enormes y preciosas y de gran valor para el Señor. Es el hombre el que hace diferencias, el que se siente superior o inferior al otro. Y eso no es del Señor. El que menosprecia a su hermano no es del Señor. El que murmura contra su hermano no es del Señor. El que se siente mayor o en una posición de privilegio ante otros, lo que está sintiendo no es del Señor. Cuando compartí esta revelación, luego se dijo que se le dio una interpretación totalmente errada, disparatada, que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y hermanos, cuando en el corazón está depositado montones de cosas y no vamos a la presencia de Dios a consultar, vamos al humano, el resultado de eso es un desastre. Hay revelaciones que son tan claras de parte del Señor que no necesitan un libro de traducción. Pero aún así, cuando el hombre está en esa ceguera, con el corazón contaminado, no le puede dar la interpretación correcta porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero el Señor me hablaba del valor de sus hijos. ¿Y quiénes somos nosotros para levantarnos en contra de otra perla del Señor? ¿Creen que no vamos a rendir cuentas? Estamos tocando a los pequeños del Señor.
El Señor me dijo que cortaría bendiciones, puertas que Él había abierto de bendición se iban a cerrar. Él me dijo que Él daba un tiempo, un breve tiempo, que iba a estar hablando una y otra vez al corazón del hombre para hacerlo recapacitar, para corregir su camino. Pero está en cada uno si decide obedecer al Señor o seguir en su postura de terquedad y soberbia. Quiero compartirles también el Salmo 56, el versículo 5 al 9. Y dice así: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Muchos hijos del Señor hemos llorado y hemos clamado al Señor. En mi caso, yo no he clamado por justicia ni por nada de eso, sino que he pedido que esos corazones de piedra, contaminados, llenos de porquería, sean rotos y hechos nuevos. Porque sabrá Dios si alguna vez yo no estuve igual, con mi corazón endurecido, obstinada, creyéndome sabia en mi propia opinión, señalando y juzgando. Sí que lo he hecho, hermanos. Y he tenido que pedir perdón al Señor. No estoy puesta en esta tierra para eso. No estoy puesta para condenar a nadie. Mi labor es llevar el Evangelio para que se salven. Mi labor es reflejar a Cristo con mi vida, por medio de los frutos, para que otros se conviertan, no para que otros se alejen, no para que otros sean lastimados y sean muertos espiritualmente. Porque el pueblo de Dios lamentablemente está lleno de asesinos. Vamos a leer Lucas 17. Del 1 al 4. Lucas 17 del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermano, a veces no basta con sentir envidia, celos, sino que incentivan a otros a sentir lo mismo, a juzgar, a murmurar, a aborrecer al hermano, a menospreciar al hermano y a condenarlo, a enviarlo al infierno. Esto lo he visto, lo he vivido. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque mueven a otros
a sentir y hacer lo mismo que ellos hacen. Pero a aquellos que recibimos la aflicción, el daño, se nos manda a perdonar. Así esa persona pecare 7 veces más en un mismo día. Pero ese 7 representa totalidad, no es un número al azar que el Señor dio. Ese 7 habla de de la semana entera, todos los días. Ese 7 tiene que ver con 70 veces 7, que el Señor se refiere a perdonar hasta el último día, hasta que Él venga. Que no es otra cosa que decir perdonar hasta el último día de nuestras vidas tenemos que perdonar. Y aunque no vinieran a pedirnos perdón, tenemos que perdonar. Porque el perdón no es un beneficio para el otro, el perdón es un beneficio para nuestra alma. Nos hace libres, nos hace poder caminar en libertad, sin ataduras, sin rencor, sin ningún peso y ninguna carga de nada. Como hijos de Dios tenemos que aprender a dejar todo en las manos del Señor, en sus perfectas manos, en sus manos que son manos justas, porque Él es Dios de justicia. Que no hace ni falta que nosotros pidamos la justicia, porque la justicia de Dios cae sobre todas las personas. Y si en algún momento el Señor nos mueve a misericordia, oramos y clamamos por ellos, para que el Señor los transforme. Porque ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha pecado? Vamos a leer 1 Corintios 10, del 1 al 12. 1 Corintios 10, del 1 al 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a leer el Salmo 3. Santo, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Oh, Santo. Salmo 3, del 1 al 4. Oh Jehová, a cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado que nos envían directamente al infierno? Santo, bendito seas, Jesús. Pero el Señor es nuestro escudo, Él está alrededor nuestro, Él es nuestra gloria, y Él es quien levanta nuestra cabeza. Muchas veces los hijos de Dios nos olvidamos de la soberanía del Señor, porque Él es quien decide quién vive y quién muere.
quien vive para vida eterna y quien muere para la eternidad. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oh Santo, en esto caen muchos, muchos hijos de Dios, condenando a otros. Han perdido el temor al Señor. Han querido usurpar su lugar. Dice su palabra, creyéndose sabios, se hicieron necios. Santo. Y ahora vamos a leer el Salmo 1 que dice, del 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso el Señor me decía, yo cerraré las ventanas de bendición que he abierto para aquellos que se levantan contra mis pequeños, porque serán árboles arrancados, serán árboles sin fruto. Su palabra dice que el camino del perverso no prosperará. También el Señor me hablaba en el Salmo 15. Mucha de esta palabra tomé nota de lo que el Señor me dio y de lo que el Señor me permitía compartir con la sierva del Señor, en la cual el Señor me permitió charlar y compartir palabra de bendición. Dice así el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No podemos pretender habitar en el tabernáculo, en la presencia del Señor, si no somos íntegros, si no hacemos justicia, si no hablamos verdad, si calumniamos con nuestra lengua y hacemos mal al prójimo, sintiéndonos en ese traje de falsa justicia y falsa santidad. No podemos pretender morar en el tabernáculo en la presencia del Señor. Muchos apoyados en sus dones no pueden ver que ya el Señor no está ahí, que el Señor se apartó, que el Señor en su amor y en su misericordia está esperando que esa alma, que ese siervo, esa sierva se vuelva a Él, enderece sus pasos, corrija su camino. Pero no pueden ver que quien está operando en ese corazón no es el Señor. Porque si lo que sale del corazón es negro, oscuro, es contrario al Espíritu de Dios, no podemos decir que eso proviene del Espíritu de Dios. Para finalizar, quiero compartir 1 de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vuelvo otra vez y repito lo importante que es de autoexaminarnos. Aquel varón, aquella mujer que no contempla la posibilidad de equivocarse, de cometer pecado, está en una terrible ceguera. Porque mientras estemos en esta tierra caminando en nuestra humanidad, nuestra propia humanidad nos hace propensos a pecar contra el Señor. El que diga que no tiene pecado en él, que no peca. He escuchado a muchos decir, yo soy el ungido, la ungida. Que el Señor te haya ungido, que el Señor te haya dado un ministerio, que el Señor te haya dado dones, no te libra del pecado. No te libra de no pecar, de no errar, de no equivocarte. Muchos cometen ese error de apoyarse en un ministerio, en un llamado, en dones, en revelaciones, en visiones. Una vez me compartieron un mensaje que estaba cargado de cizaña, y esa persona decía, este mensaje lo recibí en lenguas, entonces yo sé que el Señor está conmigo, decía. Hermanos, los dones los vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas, estemos o no con el Señor, porque los dones son irrevocables. El Señor no los quita, aunque nuestra alma esté camino al infierno. Un llamado, porque muchas veces los ungidos se creen intocables, que no pecan, pero tienen que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Santificarse de esa manera y yendo a los pies de Cristo y pidiendo en arrepentimiento su perdón y su limpieza. Quien crea que no lo necesita está ciego. Quien se cree inmaculado, puro y santo, está completamente ciego. Tengamos cuidado, tengamos temor del Señor, examinemos nuestra vida, midamos nuestras palabras. Cualquier cosa que querramos saber del otro, vayamos al Señor. Él es la verdad, Él es la luz, el único que puede traer luz a nuestra vida, es el Señor. Porque sí, tal vez tu pastor, tu pastora te puede guiar, te puede aconsejar, pero ese pastor, esa pastora, ese siervo, ese profeta, no deja de ser humano. Y si recibimos una palabra de ese siervo o sierva, también es nuestra obligación y nuestra responsabilidad llevarla al Señor. Porque por algo dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando desplazamos al Señor y ponemos en ese lugar al pastor, pastora, o quien sea, de quien recibimos palabra, y confiamos en esa persona ciegamente, sin consultar al Señor, dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué maldito?
porque es idolatría. Y la idolatría nos hace pecadores y nos priva de la vida eterna. Todo hay que llevárselo a los pies al Señor. Y si no recibimos respuesta inmediata, esperar en el Señor hasta que se obtenga una respuesta. Y si no se obtiene respuesta, lo más prudente es cerrar nuestra boca y no prestar nuestros oídos, porque como dijo el Señor, nos hacemos cómplices. Y de igual manera pecadores junto con el que murmura. Muchas veces a esas personas que, que tienen su corazón ennegrecido, no les alcanza con, con todo lo que sienten. Buscan adeptos, buscan como se diría hoy en día, un club de fans, ¿no? Que le obedezcan, que le sigan. No, con aquel no te juntes, con este sí. Porque a mí Dios me mostró esto y aquello. ¿Fuiste al Señor a preguntar? ¿O confiaste ciegamente en el hombre? ¿Desplazaste al Señor por un siervo o una sierva? De todo daremos cuentas al Señor. Pido una vez más a nuestro Señor Jesucristo que en su amor y en su misericordia quebrante de la manera que sea esos corazones para que no se pierdan, porque son mis hermanos también, porque les amo, porque al igual que Jesucristo deseo que nadie se pierda, porque he sido puesta en esta tierra para amar. Santo. Clamo al Señor que tenga misericordia de todos mis hermanos, que use los métodos que tenga que usar para moldear esos corazones, para libertarlos, para quitar toda inmundicia, para traer luz a sus vidas, para quitar la soberbia, la envidia, los celos, la mentira, la competencia, todo engaño de Satanás a través de revelaciones falsas, de espíritus inmundos. Santo Namaikita Lavasua Santo. Sean rotos, Padre Santo, esos corazones y hechos nuevos, Señor, a tu imagen, Jesucristo. Rima Kaya Navasoa Santo. Kando Namakaya. Limpia todos los corazones, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Haznos nuevos, Señor. Llenos de tu fruto, Señor. Que nuestra vida refleje a Cristo, Señor. Que nuestro paso aquí en la tierra, Señor, tenga sentido, Padre. Que sea arrancada toda inmundicia de nuestro corazón. Corrige nuestro camino, Señor. Trae luz a nuestra vida para que podamos ver nuestra condición, Señor. Para que podamos arrepentirnos, Señor. Y clamar, Padre, por tu ayuda, Señor.
para que tú nos cambies y nos transformes y nos moldees a tu imagen, Señor, para que nuestras vestiduras sean emblanquecidas, Señor, para que seamos santificados, purificados, limpiados, renovados, libres, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Santo, bendito seas, mi Rey. Bendito seas. Bendito seas, mi Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por todos los corazones que vas a tocar, Señor. Sigue limpiando, Padre mío, en el bendito nombre de Jesucristo. Sigue sacando toda inmundicia de todo tu pueblo, Señor, porque necesitamos ser limpiados, Señor. Necesitamos ser renovados, transformados, Señor, en nuevas criaturas, Padre. Se han llenado de inmundicia, empezaron bien, pero se llenaron de inmundicia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Bendito seas, mi Rey. Santo. Gloria a tu nombre, mi Rey. Gracias, mi Señor. En tus manos estamos, tus hijos, Señor. En tus manos perfectas, justas y santas, Señor. Bendito seas, mi Rey. Bendito seas, Padre. Que seamos renovados en espíritu, cuerpo y alma. Toda nuestra mente, todo nuestro ser, limpiado por completo. Y que toda oscuridad sea disipada, Señor, por el poder de tu santo nombre. Bendito Jesucristo. Abasócala y santo Neymanaya. Gloria a tu nombre, Señor. Abasuta dando namakita abasuta laya. Santo. Quitando y limpiando toda oscuridad que se ha depositado ahí, Señor. Perdona todo pensamiento, todo sentimiento contrario a tu Santo Espíritu. Y perdona toda obra de nuestras bocas, de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, que ha entristecido tu Santo Espíritu. Que ha lastimado a algún hermano, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdona la dureza de nuestros corazones, Señor. Perdona la dureza de nuestra mente, Señor, que tanto nos cuesta entender, Señor, tu reino. Que decimos conocerte, pero no te conocemos, Señor. Guíanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Guíanos por tus caminos, Señor. Gracias, Jesús. Amén.